Esta mañana, todo el Vaticano contuvo la respiración. Las campanas de San Pedro sonaron como siempre, pero el silencio que siguió fue pesado, tenso, casi insoportable. El Papa León XIV no apareció ante la multitud con los gestos calmados de la diplomacia ni con la reserva cuidadosa de la tradición papal. En cambio, se presentó como un hombre cargado con un fuego imposible de contener. No habló como político, ni siquiera como maestro, sino como un hombre que se encontraba de pie ante el juicio de Dios. Un murmullo invisible se levantaba entre las paredes de mármol, un susurro que le decía: «Prepárate». Antes del amanecer, las luces de su estudio ya ardían. Había pasado la noche escribiendo solo en su escritorio de roble, sin consejeros, sin traductores, sin ayuda. Solo él, su alma y una furia contenida durante años. No era la voz habitual del obispo de Roma ofreciendo otro sermón de consuelo. Era la voz de un hombre que había soportado demasiado silencio, un hombre listo al fin para descargar su conciencia ante el mundo. «Hazme un favor. Deja un comentario ahora mismo diciendo desde dónde nos ves. Quiero saberlo, porque lo que estamos por hablar afecta a los católicos en todas partes. Y presiento que este vídeo te encontró por una razón. Ahora, entremos en materia». La noche anterior a su discurso, el Papa León XIV no descansó. Mientras la ciudad de Roma dormía, él permaneció despierto, caminando de un lado a otro los confines de su estudio. Los pasillos de mármol del Vaticano parecían resonar con un susurro invisible, una voz que presionaba su conciencia: «Prepárate». Las horas pasaban y no podía soltar la pluma. Solo en su escritorio de roble, sin consejeros, sin traductores y sin consuelo, luchaba con el peso de lo que debía revelar. No había nadie que lo protegiera, nadie que suavizara sus palabras. Solo él, su alma y la furia de una verdad largamente reprimida. Al amanecer, los cirios se habían consumido, su cera derramándose como lágrimas sobre la madera. El Vaticano despertaba al sonido de las campanas, pero en su aposento el sucesor de Pedro ya había tomado una decisión. El Papa León XIV no se presentaría ante la Iglesia como diplomático, ni como guardián de tradiciones. Se alzaría como un centinela, clamando con la urgencia de un hombre que había visto el peligro acercarse desde lejos y no podía callar más. Esa era la carga que llevaba: levantar el velo, llamar al pecado por su nombre y confrontar a los poderes del engaño que se habían anidado en el mismo corazón del santuario. Cuando el Papa León XIV finalmente salió ante los fieles reunidos, su rostro reflejaba el peso de las horas sin dormir y de una conciencia encendida en llamas. La plaza estaba llena, pero un extraño silencio se posó sobre la multitud, como si el cielo mismo exigiera escuchar lo que iba a decirse. No comenzó con saludos. No ofreció el consuelo familiar de palabras rituales. Su voz golpeó como un martillo sobre piedra. Habló del silencio, un silencio más escandaloso que las palabras de negación, un silencio que había crecido dentro de la Iglesia como podredumbre escondida bajo muros pintados. Ese silencio no era ignorancia, ni mero olvido. Era deliberado, cultivado y defendido. Era el silencio de pastores que sabían pero no hablaban, de líderes que veían pero decidían mirar hacia otro lado. Y fue ese silencio, declaró, el que había herido al cuerpo de Cristo más profundamente que los pecados mismos. Los fieles escuchaban con los ojos abiertos, mientras él arrancaba el velo que había cubierto generaciones de compromisos. Ya no podía excusarse el pecado como debilidad, ya no podía descartarse la corrupción como rumor. Para él, el silencio mismo se había convertido en el mayor escándalo de todos, el silencio de quienes fueron llamados a guardar al rebaño y en cambio lo abandonaron a los lobos. Cada palabra caía como un juicio, no solo sobre los culpables, sino sobre todos los que habían preferido la comodidad a la valentía. Y mientras el Papa hablaba, el mismo Vaticano parecía estremecerse, como si las piedras antiguas se estremecieran ante el peso de verdades nunca dichas que finalmente eran reveladas. Desde el balcón de San Pedro, las palabras del Papa León XIV cortaban aún más profundo. Pasó del escándalo del silencio a las heridas ocultas que supuraban dentro del cuerpo de Cristo. Habló de pecados cometidos no solo en la oscuridad, sino bajo la misma sombra del altar. Reveló cómo la corrupción no solo había penetrado en los muros exteriores de la Iglesia, sino que había alcanzado su corazón mismo. Los crímenes de algunos sacerdotes, los compromisos de obispos, los fracasos de quienes fueron encargados de cuidar almas, todo eso había dejado cicatrices que ninguna oración de conveniencia podía cubrir. Durante demasiado tiempo, esas heridas habían sido envueltas en secreto.
Se redactaban declaraciones oficiales, se formaban comités, se elaboraban disculpas, pero la infección más profunda quedaba sin tratar. León XIV declaró que esa falsa sanación, esa negativa a confrontar el pecado con el fuego de la verdad, había dejado a la Iglesia sangrando ante los ojos del mundo. Habló de víctimas silenciadas, de familias destrozadas, de una fe misma quebrada por quienes debían encarnar la santidad. Estas heridas, advirtió, no eran solo la debilidad de individuos, sino la marca de un sistema que había preferido su propia supervivencia a la salvación de las almas. Y, sin embargo, en su voz no había rastro de desesperanza. Había fuego. Insistió en que las heridas deben ser expuestas a la luz antes de ser limpiadas, que el cuerpo de Cristo debe pasar por el dolor si quiere ser sanado. Mejor soportar la agonía de la verdad que morir del veneno de la corrupción oculta. Los fieles sabían que escuchaban lo que ningún papa se había atrevido a decir en generaciones. No era el lenguaje de la diplomacia, ni el tono precavido de los discursos papales. Era el grito de un hombre que había visto demasiado, que ya no podía ocultar lo que el mismo cielo exigía revelar. Para este momento, la plaza ya no solo escuchaba, temblaba. El Papa León XIV hablaba con una fuerza que parecía cortar tanto el mármol como la carne. Declaró que la Iglesia, aunque santa en su fundamento, se había dividido en su interior. Como una casa dividida contra sí misma, ya no podía ocultar las fracturas. Había dentro de la jerarquía quienes predicaban un evangelio en público, pero vivían otro en secreto. Algunos se habían inclinado ante los ídolos del poder, otros ante los ídolos de la riqueza, y otros más ante los ídolos de la aprobación moderna. Esto, tronó, era el mayor peligro, no el enemigo fuera de los muros, sino la traición dentro de ellos. Lobos vestidos de pastores, obispos que preferían el silencio a la verdad, sacerdotes que preferían la comodidad al sacrificio. La Iglesia no sangraba por golpes externos, sino por los cuchillos de aquellos que habían jurado protegerla. No mencionó nombres. No necesitaba hacerlo. Sus palabras llevaban el peso del conocimiento, y los fieles comprendieron, no hablaba en abstracciones, sino en realidades que tocaban el mismo trono de Pedro. Aún así, el Papa León XIV no dejó el asunto solo en condena. Les recordó que Cristo mismo había advertido de esta hora, que la cizaña crecería entre el trigo, que falsos profetas vendrían en su nombre. Los fieles, urgió, no debían desesperar al ver división, porque la verdad siempre se afila en el fuego. Pero tampoco podían permanecer pasivos. El silencio ya no sería permitido, el compromiso ya no sería excusado. En ese momento, su voz se elevó como una trompeta. La plaza del Vaticano se sentía menos como una reunión de peregrinos y más como un campo de batalla, con cada palabra sonando como el llamado de un comandante que urgía a sus soldados a elegir un bando. La neutralidad, dejó claro, ya no era una opción. Mientras la plaza contenía el aliento, la voz del Papa León XIV no se suavizó, sino que se profundizó. El fuego del juicio dio paso al ruego de un padre llamando a sus hijos a casa. Habló del arrepentimiento, no como un ritual de palabras o una formalidad de cenizas, sino como un giro radical del corazón. El arrepentimiento, declaró, no es opcional. Es la línea de vida de un alma moribunda, el único camino por el cual la Iglesia puede ser sanada y restaurada. Advirtió que demasiados habían tratado la confesión como una rutina, un simple intercambio de culpa por absolución, sin conversión. Pero el arrepentimiento, insistió, no se trataba de escapar del castigo, sino de entrar en la verdad. Se trataba de derribar las máscaras, quemar las excusas y dejar que la misericordia de Dios corte hasta el hueso. La mirada del Papa barrió el mar de rostros. No hablaba solo a cardenales y sacerdotes, sino a cada peregrino reunido frente a él, a cada católico mirando desde lejos. Llamó a los padres a guiar a sus familias en oración. Llamó a las madres a criar a sus hijos en valentía y fe. Llamó a los jóvenes a resistir las libertades falsas de la época. Y llamó a los obispos y al clero a caer de rodillas ante Dios antes de atreverse de nuevo a ponerse de pie ante su pueblo. La urgencia en su voz llevaba tanto ternura como acero. La misericordia era ofrecida, sí, pero la misericordia exigía respuesta. Sin arrepentimiento, la misericordia misma se vuelve barata. Y él no permitiría que la Iglesia abaratara la cruz de Cristo. En ese momento, muchos comenzaron a llorar. Algunos cayeron de rodillas, otros enterraron el rostro en sus manos. La plaza, antes llena de tensión,
estaba ahora cargada de convicción. El mismo aire se sentía impregnado de la presencia de Dios, como si el cielo se inclinara para presenciar el clamor de un pastor exigiendo a su rebaño regresar. El aire se volvió aún más pesado, como si la misma creación estuviera escuchando. El Papa León XIV enderezó sus hombros, y su voz resonó con la fuerza solemne del decreto del cielo. La hora del juicio, declaró, ya no estaba lejana. Estaba aquí. No era una profecía distante, ni una amenaza para infundir miedo, sino una realidad presente que pesaba sobre la Iglesia y sobre el mundo por igual. Advirtió que la paciencia de Dios, aunque inmensa, no es infinita. Durante siglos, la corrupción había sido tolerada, el pecado excusado, la verdad sepultada bajo capas de ceremonia y compromiso. Pero ahora había llegado el tiempo de la exposición. Y con la exposición viene el fuego de la justicia de Dios, que consume lo falso y purifica lo verdadero. Habló de la Iglesia en una encrucijada, un camino que conduce a la renovación, el otro a la ruina. La renovación exigiría humildad, arrepentimiento y valentía. La ruina llegaría por el orgullo obstinado, la negación y el aferrarse al poder. La elección no era lejana. Se estaba desarrollando ahora, en su generación, ante sus ojos. Y entonces, sus palabras fueron aún más cortantes. El juicio no era solo para los pastores, sino también para las ovejas. Nadie podría escapar a la rendición de cuentas. Cada creyente, desde el cardenal más alto hasta el feligrés más sencillo, estaría de pie bajo la mirada de Cristo. La pregunta no serían los títulos, ni las apariencias, ni los rituales, sino la verdad. ¿Habían vivido en la verdad? ¿Habían obedecido al Evangelio? ¿Habían amado al Señor con un corazón indiviso? La plaza parecía temblar. Algunos apretaban sus rosarios como si se aferraran a un salvavidas. Otros se inclinaban profundamente, incapaces de levantar la vista. En la voz del Papa no había odio, ni venganza, solo la gravedad de un hombre que hablaba de lo que sabía que era inevitable. La hora del juicio había comenzado. Y aún así, en medio de la advertencia, extendió esperanza. Porque incluso en el juicio, la misericordia estaba cerca. Pero la misericordia ya no podía posponerse. Debía ser acogida, ahora, en esta misma hora. Y con eso, el Papa León XIV bajó la mirada. Las campanas de San Pedro sonaron una vez más, no en celebración, sino en un eco solemne, como si el mismo cielo marcara el momento. La voz del Papa León XIV se desvaneció, pero el eco de sus palabras se negó a morir. La plaza de San Pedro permanecía congelada en silencio, cada corazón atravesado por el peso de lo que se había dicho. No fue un discurso ordinario. No fue una bendición ritual. No fue una declaración cuidadosamente preparada para las cámaras del mundo. Fue el sonido del cielo irrumpiendo en los muros de mármol, el sonido de un pastor clamando antes de que cayera el juicio. No había hablado por sí mismo, sino por cada alma atrapada todavía entre el compromiso y la verdad, entre la luz y la oscuridad, entre el arrepentimiento y la ruina. Y ahora, la decisión ya no le pertenecía a él. Nos pertenecía a nosotros. A ti. A mí. A la Iglesia extendida por cada nación, mirando, escuchando, decidiendo. Las campanas de San Pedro sonaron una vez más, esta vez como un disparo de advertencia a través de los cielos, un recordatorio de que el reloj de Dios no espera la vacilación humana. La hora ha llegado. La hora del juicio está sobre nosotros. Necesito pedirte un favor antes de que te vayas. Si este mensaje encendió algo en tu alma, no dejes que pase de largo. Deja un comentario ahora mismo diciéndome qué crees que Dios le está diciendo a la Iglesia en esta hora. Compártelo con un amigo que necesite escucharlo. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a Llama Sagrada. Porque la verdad que estamos revelando aquí no es solo historia, es profecía, es advertencia y es esperanza. No dejes que este momento se te escape. Las palabras del Papa León XIV no fueron dichas para ayer. Fueron dichas para hoy, para ti, para todos nosotros.